29. Proyectos, Debates decisiones. y sus consecuencias. En Nada Secreto, seguimos de cerca lo que pasa En la legislatura. Verónica Miranda. Sí, ayer el ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Gustavo Bertolini, participó en la reunión plenaria de 3 comisiones de la Cámara de Diputados. Él fue a brindar informes sobre los resultados de la inscripción del programa de viviendas Tenemos Futuro, que finalizó hace un mes, aproximadamente, un poco más de un mes. Y también, ellos utilizan los resultados de esta inscripción para justificar el proyecto de ley que se está tratando en la legislatura de emergencia habitacional en la provincia. Él explicó ahí a los diputados y llevó todo datos, cuadros, comparativos de las inscripciones, de cada uno de los detalles, digamos, de las personas que se inscribieron, si son grupos familiares, si son padres y madres solos con hijos, si son parejas informales. Bueno, él llevó todos los datos sobre esto. Un dato que me llamó la atención, Mario, y que él sostuvo que era preocupante, era que esos es más de 60.000 inscriptos, Mario, el 37% declaró que tenía trabajo formal, en blanco, digamos. O era monotributista o era autónomo. O tenía un trabajo bajo relación de dependencia. Solamente es un 37%, lo cual, dijo él, era muy preocupante, pero también había que ver cómo se va a trabajar después con los planes habitacionales que se van a proponer. Él habló de no solamente construcción de viviendas, sino adquisición de terrenos, o los que tienen los terrenos, un sistema de construcción de materiales para la construcción, bueno, diferentes planes de viviendas que ellos están analizando. Ahora están en la etapa de validación de los datos del sistema para corroborar si cumplen con los requisitos realmente. Después el problema es que, por ejemplo, se inscribieron muchos padres y madres solas con hijos, o sea, con el mismo hijo. La madre y el padre por separado, porque están separados, obviamente, y cada uno comparte la vivienda con sus hijos, y dijo que era un 67% de los inscriptos eran monoparentales, o sea, de la madre o del padre con los hijos que se inscribieron, lo cual eso va a llevar a una depuración importante ya, y obviamente se va a priorizar la vivienda para los que tienen la tenencia de los hijos, en ese caso. Entonces ya eso va a ir reduciendo la cantidad de inscriptos. Después, los que realmente no tienen terrenos, no tienen propiedades, que es otro de los entrecruzamientos que se va a hacer. Y después, por ejemplo, Mario, que la ley de emergencia habitacional lo contempla, son las personas que están ocupando los terrenos de estos barrios populares que se llaman, que te acordás que hay un registro nacional de barrios populares, por decirte, la vecindad, que ha estado realmente realizando protestas hace poco, Mario, el barrio de la República. Esas personas eran personas que podían inscribirse en estos planes de vivienda, seguramente lo han hecho, pero tienen el terreno, están viviendo, por ejemplo, en la vecindad, que hay más de 100 familias en la vecindad, Mario, viviendo de manera irregular. Se hizo, ¿te acuerdas? Se le hicieron las calles, los cordones, se organizaron los terrenos. Entonces, esa familia, por ejemplo, tienen los terrenos, se les va a hacer un censo y se va a establecer el terreno, se le va a adjudicar el terreno, y ellos, por ejemplo, se les puede dar los materiales para construir la vivienda. Entonces, todo esto se va a ir depurando esta cantidad de inscriptos para establecer cuáles van a ser ahora en el futuro los planes de vivienda, que no solamente, como te digo, va a ser estos barrios de viviendas sociales como los que estamos viendo. Así que eso es algo importante que se va a dar. Y ahí, bueno, él dio todos los datos, Mario, y obviamente los cuestionamientos por parte de Silvia Sosa Araujo y Gloria Petrino, que eran los 2 legisladoras de la oposición que hablaron o que participaron, fue, por un lado, el tema de las contrataciones directas, porque la ley de emergencia habitacional establece en un artículo que la Secretaría de Hacienda, que es la Secretaría de Vivienda, que es la que se va a crear a partir de esta ley, va a tener la facultad de contratar bienes y servicios de manera directa, y cuando supere un determinado monto que lo establece la ley de contabilidad, tiene que hacer un informe a la legislatura. Y bueno, en eso Silvia Sosa Araujo fue muy insistente, diciendo que
no era cierto que cuando se supera un monto se informa a la legislatura, no lo hacían ellos tampoco cuando eran gobierno, no lo hace ahora este gobierno, así que eso es cierto. Ella dijo que... Están haciendo lo mismo que nosotros, dice. Sí, que no entendía por qué la contratación directa, por qué no se hacía por licitaciones. Y él le dijo, no, es que nosotros, Gustavo Bertolini, el ministro, dijo, nosotros hacemos todo por licitaciones. Y ella dijo, no es cierto. La cantidad de viviendas que están haciendo ahora, la mayoría no son por licitaciones. Entonces le explicó que era un convenio con los intendentes de las localidades. Bueno, ella dijo, no son por licitaciones. No es cierto. Tuvo un contrapunto ahí con el ministro. Él dijo, no, la idea es que esto sea una herramienta, no quiere decir que la vamos a utilizar, queremos hacer todo por licitaciones, pero a veces se necesita mayor agilidad y ahí se tiene que recurrir a las contrataciones directas o por otras circunstancias, ¿no? Ella dijo que no entendía cuál era el apuro. Si ustedes ahora tienen que hacer una depuración, tienen que buscar terrenos, porque no tienen, el ministro reconoció, Mario, que hay muy pocos terrenos disponibles, que hay municipios donde no hay terrenos disponibles para construir vivienda, hay otros que sí lo tienen, todavía hay barrios, Mario, en muchas localidades donde los terrenos están a nombre de la empresa constructora, por ejemplo, viviendas sociales que tienen muchos años. Se han dado tantas irregularidades, él dijo que había que regularizar todo este sistema y que... ¿Eso es Araujo que dijo ahí? No dijo nada sobre eso. Entonces ella dijo, no entendía cuál era el apuro de tener que sacar las cuestiones por contratación directa si ellos recién estaban en esta etapa. También habló Gloria Petrino sobre el tema, porque ella, un poco para refutar esto de que el gobierno de Alberto Rodríguez Sano construyó viviendas, viste que esto es algo que ahora este gobierno lo denuncia. Ella dijo que esto era una cuestión cíclica, que en su momento se entregaron tantas viviendas que no había demanda, no había un déficit habitacional importante, por eso en algunos años no se construyeron viviendas. Y ahora lo que se está viendo, dijo Gloria Petrino, es que los hijos de los que a nosotros le adjudicamos viviendas sociales en su momento son los hijos ahora que están generando esta demanda en la construcción de viviendas, ¿no? Y también dijo que a ella le parecía que este tema de la contratación directa, ese artículo, ensuciaba la ley, que era sospechoso que estuviera ese artículo. A lo mejor en lo otro podían coincidir, pero bueno, ella dijo que no lo entendía ese artículo. Y obviamente el tema de que sea por 5 años, Mario, de que se supere la gobernación de Claudio Poggi esta emergencia habitacional, ¿no? Eso el ministro lo justificó, ya lo vamos a escuchar porque nosotros obviamente le preguntamos, diciendo de que había que darle una continuidad a esta prioridad de construcción de viviendas, de que el 50%, porque esta ley de emergencia establece que el 50% de los presupuestos que se elaboren de ahora en adelante, en todo lo que es de presupuesto para obra pública, tiene que estar el 50% destinado a la construcción de viviendas, lo cual también fue una cuestión que le marcó Gloria Petrino, diciendo que era bajísimo en este momento el presupuesto de obra pública, o sea, dijo va a ser bajísima la construcción de viviendas. ¿De cuánto hablan? No hablan de montos, porque ahora entra el presupuesto, Mario. Dijo que en los próximos días se va a conocer el presupuesto y los montos de la construcción de viviendas. Ahora se están construyendo este año, ahora con este presupuesto, 1.500 viviendas, Mario, y se han ido entregando algunas y faltan entregar un monto importante para Navidad, como te acuerdas que se comprometió el gobernador. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar la palabra del ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, ayer cuando salía de la reunión con los diputados, y él nos explicaba entonces por qué esta necesidad de establecer esta emergencia habitacional, que es una ley que se va a tratar próximamente en la Cámara de Diputados. Yo creo que esta inscripción nos da una situación, un escenario actual preocupante, por lo que el Estado tiene que tomar las medidas pertinentes para empezar a dar respuesta. Hoy estamos frente a una emergencia habitacional. Que 1/3 de la población de San Luis no tenga resuelto el problema habitacional es un indicio de que estamos en una situación de emergencia. Lo que nosotros hemos presentado es un proyecto de ley que prevé que nos podamos nutrir de algunas herramientas que nos permitan empezar a dar respuesta. Esto no se va a resolver en 2 meses ni en 1 año. Lo que sí creemos que justamente para atacarlo seriamente, esto tiene que ser una política de Estado que trascienda a los distintos gobiernos.
Entonces planteamos la declaración de emergencia por 5 años, prorrogable por el Ejecutivo hasta que esta situación se resuelva, que mientras dure la emergencia, el 50% del presupuesto de obra pública se destine a soluciones habitacionales, como les explicaba recién, no solo pensar en la construcción de viviendas, sino en otras opciones que seguramente van a estar más a medida de cada grupo familiar. Plantea la jerarquización de la Dirección de Viviendas para que haya un equipo abocado exclusivamente a esta temática. Hoy estamos con entrega, escrituración de viviendas, regularización dominial, la construcción de 1.500 viviendas con todo lo que eso implica del programa, el Plan Progreso y Sueños. Entonces, con todas estas actividades y frente a este escenario es lógico que se necesite una estructura abocada exclusivamente a la problemática. Nosotros seguimos trabajando independientemente de la ley, creemos que esto lo que nos da es una garantía de continuidad y transforma la política habitacional en una política de Estado. Perdón, ¿no? Pero tampoco es tanta garantía. Si viene un gobernador de un gobierno distinto, de un palo político distinto, la puede no aplicar y listo, como vemos que hace Poggi, como hizo Alberto con leyes de Poggi y viceversa. No hay para ninguna no garantía. Cumplir con una ley y no ser justamente denunciado, tendría que venir a la legislatura y modificarla. Entonces, por ejemplo, Poggi no cumple hoy en día con el programa Empezar para los jóvenes, de trabajo para los jóvenes. No, si la ley establece que hay determinados requisitos, como en este caso, que el 50% del presupuesto se debe destinar a obra pública, de la obra pública se debe destinar a soluciones habitacionales, el gobierno que venga tendrá que, cuando presenta el presupuesto, considerar esto, pues está establecido por una ley. Pero no es facultad del gobernador que va a venir, tener su prioridad en vivienda o en si otra. Si hay una ley que dice que el 50% de la obra pública se debe destinar a soluciones habitacionales, uno lo tiene que cumplir. Si tiene otra visión, tiene que traer la propuesta a la legislatura o que modifique ese artículo. Tal vez no derogar todo, que se modifique para poder adecuarse. Esto es así. Son políticas que Poggi puede aplicar sin ley. Por supuesto, es una decisión. De hecho, que ya en el presupuesto del año que viene, del 2026 que se va a presentar, está contemplado esto. O sea, claro, no es que depende el programa de viviendas de una ley. Lo que estamos diciendo es que queremos darle el respaldo legal y la continuidad a través de lo que trascienda a los gobiernos, nada más, pero porque nos parece que una política pública, para que sea seria, tiene que ser continua. Bueno, estas son las justificaciones entonces que daba el ministro para esta emergencia habitacional en el ámbito de la provincia por 5 años, que eso es lo que llama la atención de la ley, que le preguntábamos y que también le preguntaron los diputados en la reunión. Y le consultábamos también al ministro Mario sobre este artículo que establece la contratación directa de bienes y servicios por parte de la Secretaría de Vivienda, que se va a crear también mediante esta ley, que dice que si se supera un determinado monto, mediante esas contrataciones directas, se debe dar informe a la legislatura, cosa que no se daba en este gobierno anterior ni en este. Ojalá que en esta ley sí, ¿no? Él dijo ayer que ellos lo iban a cumplir. Y bueno, le preguntábamos por qué esta necesidad de establecer este artículo con las contrataciones directas, que también lo tienen en la emergencia económica, Mario, ya con esa ley que ya la tienen vigente de emergencia económica, ya se puede realizar también las contrataciones directas, y esto contestaba el ministro Bertolini. Esto lo único que está previendo es proveernos de algunas herramientas que nos faciliten en algunos casos acceder a estas políticas habitacionales. En muchos casos hasta permite abaratar costos y todo lo que se haga va a ser comunicado y con toda la transparencia correspondiente. O sea, eso no es algo de que uno tiene que preocuparse. El mismo artículo dice, si supera los montos de la contratación directa, se comunicará a la legislatura, entonces va a estar todo informado para que puedan hacer los controles que quieran. No se busca una herramienta para hacer algo no lícito, al contrario, lo que estamos buscando son herramientas para agilizar esto. Tenemos que empezar a dar respuestas rápidamente y sabemos que el presupuesto es acotado, la situación no es fácil y San Luis acepta el desafío de dar batalla a esta crisis habitacional.
hoy no es lo más habitual y por ahí hasta se priorizan otras cuestiones. Nosotros estamos atendiendo las demandas y esta es una demanda muy importante. Usted recién en la reunión informó por el tema de que muy poco porcentaje de inscriptos tienen sueldos en blanco, bajo relación de dependencia o, digamos, formales. Esto es un tema preocupante para el pago de la cuota. Un 37% de los inscriptos ha declarado tener... Recordemos que todo esto es una declaración jurada. Nosotros ahora tendremos que validar esta información. Un 37% de los inscriptos ha declarado tener un trabajo formal. Esto significa que es empleado en relación de dependencia, empleado público o monotributista o autónomo. No quiere decir que el resto, que tiene un trabajo informal, no pueda acceder a una solución habitacional. O sea, si declaró sus ingresos y tiene como avalarlo y puede pagar la cuota de lo que sea, digo, de la alternativa que considere viable, también va a acceder, por supuesto. Pero nos está marcando que hay una situación que también tenemos que atacar y que el gobernador está abocado y lo dice continuamente. Hay que generar trabajo. ¿Qué hace? ¿Están necesitando alguna opción en particular en cuanto a las cuotas? ¿Ya se tienen como un monto estimado que podrían llegar a tener? No, mira, eso va a depender de la tipología, el valor de la vivienda o de las soluciones habitacionales que se propongan. Te puedo decir que hoy la cuota del plan Progreso y Sueños de 2011 está en 184.000 pesos. ¿Es viable un plan con ese? Bueno, esta es la palabra del ministro Gustavo Bertolini, que explicaba entonces cómo es la situación esta de la composición de los sueldos de las personas que se inscribieron en las viviendas, Mario. Si vos tenés en cuenta que la mayoría tiene trabajo informal, la mayoría, en realidad, porque el 63% tiene trabajos informales, ¿cómo van a pagar las cuotas de las viviendas, no? Claro, que hoy en las que se están entregando es de 184.000 pesos la cuota. Es una cuota importante y bueno, eso todo se va a evaluar. Es la mitad de un alquiler, Verónica. Sí, por supuesto, sí, exactamente. Es la mitad o un tercio del alquiler, ¿eh? Entonces, bueno, en realidad, Mario, esto recién comienza porque se debe hacer ahora una validación de los datos, una depuración de todos los inscriptos y de ahí se va a generar los planes habitacionales que se decida construir. Uh-huh. Digamos, se estaría hablando ya para el año que viene, Mario, obviamente. Lo que sí, que esta ley va a establecer entonces que los presupuestos de ahora en más, el 50% de lo destinado a obras públicas tiene que ser destinado a construcción de viviendas o soluciones habitacionales, como se llama. Pero bueno, esta ley, Mario, hoy va a tomar estado legislativo, viene con media sanción del Senado, recordemos, va a pasar a las comisiones, esta de Economía y Finanzas y también la de Vivienda, de donde, bueno, va a tener que tener despacho y su tratamiento. Vamos a ver qué deciden hoy en el recinto. Si ya le fijan preferencia, seguramente lo van a hacer porque, bueno, ellos quieren que esto quede plasmado para el presupuesto que viene ahora, Mario, en los próximos días. Ya termina el plazo para presentarlo. A fin de mes, ¿no? Sí, a fin de mes, en la legislatura. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Verónica. Es la hora 8. Somos